Primero se tiene que hablar de un tema de transparencia y tú tienes que contar que este dinero no lo vayas a necesitar en los siguientes años. A partir de aquí empezamos a hablar. ¿Qué recomendarías a una persona que no tiene ni idea? ¿Qué tipo de inversiones puede hacer? ¿Para qué quieres el dinero? ¿Para qué lo necesitas? ¿Cuándo lo necesitas? ¿En qué situación te encuentras? Hay personas que dicen, yo prefiero no ganar dinero y tener una tranquilidad. O sea, la tranquilidad muchas veces no se compra. O sea, al final no deja de ser un contrato que tú firmas, en este caso, con una entidad. Por ejemplo, tú tienes 300.000 euros. Si a ti te ocurre algo, del fondo lo puedes vender y lo tienes líquido rápido. Del piso, si te ocurre algo y lo necesitas, tienes que, al vender el piso rápido, tampoco es tan rápido porque tienes que comprar al comprador. O sea, tienes allí un dinero bloqueado y puede llegar a ser un dolor de cabeza. Yo me había encontrado me ha entrado un ocupa en casa. Los tipos de interés, hubo mucha época que estaban en negativo, entre comillas, es como que el dinero no vale dinero. ¿Cómo llevas la presión en este tipo de trabajo? Eso es una de las cosas que al final ayuda mucho a desconectar y a Menos mal, ¿no? Menos mal. Bueno. Ese mundo, esa que pasa en muchos otros países, Sí. a mí me gustó. O sea, que es un sitio que también recomiendo mucho. Qué bueno. Muy buenas a todos y bienvenidos a las gafas de todos. Yo soy David Pacheco, estoy al mando de este chiringuito y bueno, como sabéis, pues hoy estamos una semana más. Estoy muy contento de traer un invitado nuevo, una visión nueva y bueno, él se dedica a la banca, ¿vale? Lo conozco del mundo del baile, ¿vale? La verdad que en poco tiempo que lo he conocido lo he cogido bastante aprecio. Me parece una persona muy interesante, muy fácil de hablar, con muy buen rollo, muy buena energía, y eso es lo que me importa sobre todo para traer aquí a este programa. Programa, podcast, ya sabéis. Así que nada, pediros como siempre muchos likes, que le deis mucho apoyo a todos los reels, a Instagram, a YouTube y nada más. Espero que os quedéis, que os guste mucho, que lo disfrutéis, que veáis el mundo con la visión, con la mía, con la de nuestro invitado. Ahora le daré paso, que veáis el mundo con las gafas de todos. ¡Vámonos! Bueno, pues ya lo tenemos aquí. Él es Sergi Cedeño. Se dedica al mundo de la banca. Hoy vamos a aprender muchos del tema de dinero, tema de inversiones, también tema de hipotecas, de cosas que yo creo que falta mucho hablar. Ahora comentaremos. Así que nada, sin más dilación, con todos vosotros, Sergi, ¿cómo estás? Hola, buenas, encantado de estar aquí. Gracias por invitarme y a pasar un buen rato. Muy bien, así me gusta, con energía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estabas nervioso un poco, supongo, al principio, ¿no? Siempre al principio Tranquilo. uno se pone nervioso, pero poco a poco ya nos iremos soltando, No pasa que al nada. final es importante. Vale, hemos dicho que te dedicas al mundo de la banca. Explica un poco en qué consiste tu trabajo, o si lo tuvieras que poner, imagínate, en un currículum rápido, ¿sabes? ¿A qué te dedicas? Al final tengo 29 años y llevo desde los 22, o sea, llevo 7 años dedicándome o trabajando en este mundo. Realmente es un mundo en el que podríamos decir que es muy amplio, hay muchas opciones en las que uno se puede meter, hay muchas ramas y especificaciones, pero no deja de ser asesoramiento, ya sea financiero, ya sea en tema de... Bueno, al final es tema económico, o sea, planificación. Todo lo que son Todo lo que inversiones, son, fondos o... Inversiones, fondos, préstamos. financiación. Por suerte, dentro de este mundo me he podido dedicar o he podido trabajar en diferentes ámbitos, ya sea el de empresas, ya sea más enfocado al tema de inversión. Entonces he podido conocer un poco de todos esos Qué bien, mundos. me gusta. Así que vamos a poder adentrarnos bien. Exacto. Ahí en materia. Dentro de lo que se pueda meteremos bien, un poco de explicación. me gusta. Vale, pues, ¿qué te parece si antes de entrar en materia, ¿vale? Porque hoy vamos a hablar mucho de, pues eso, de dinero, de la panoja, de lo que manda, lo que mueve el mundo. Antes de eso, ¿qué te parece si empezamos por conocerte un poco, ¿vale? No tanto lo profesional, que también es muy interesante, sino
¿Quién es Sergi Cedeño? ¿De dónde vienes? ¿En dónde te has criado? Bueno, has dicho que tienes 29 años. Exacto. Pero explica un poco de dónde eres, dónde has estudiado. Bueno, al final Como si te presentases en una cita. Exacto. Al final, literal. Mi caso es un poco particular o es curioso. Mi madre viene de Granada, de Andalucía. Anda, del sur. Del sur, que al final... Y mi padre viene de Ecuador. Anda. Entonces, medio latino y medio Tienes andaluz. una mezcla ahí interesante, cuanto exacto. menos, ¿eh? Y no deja de ser una... mis padres se conocieron en el mismo pueblo en el que vivimos o han vivido toda la vida y hemos vivido, que al final es en Canet, o sea que es un pueblo cercano. Ah, mira, aquí al lado. Se conocieron en el trabajo, de allí decidieron quedarse, instalarse y vivir durante toda la vida. Primero vino mi hermana, o sea, al final tengo una hermana mayor. ¿Que tienes una hermana solo? Sí. Y mi hermana... ¿Cuántos años te llevas con ella? Es 4 años mayor y se dedica al mundo... Tiene 33. Y se dedica al mundo de la abogacía. O sea, no Ostras. tiene nada que ver. Mis padres se dedicaban, bueno, sí, porque ahora ya se a punto de jubilar, al tema de la hostelería. O sea, tema de hotel, tema de... Bueno, un tema de servicios. Se dedicaban. Mi madre no trabaja desde hace tiempo y mi padre justo se jubila este año. Ya le digo ya como que ya deja de trabajar. Y... o sea, ¿trabajan en el mismo sector? ¿Misma empresa? ¿Todos los días? Se conocieron en un hotel. Y de allí, cuando nos tuvieron a nosotros, ya mi madre dejó de trabajar y mi padre mantuvo el trabajo, cambió de hotel y... Qué interesante. Y bien, o sea, al final sí que es cierto que realmente junto las dos culturas, un poco la cultura latina, la cultura española, andaluza, sí. Más eso... que son muy parecidas en muchas cosas, ¿no? El reírse, sí, hombre, lo latino el cachondeo, todo eso, con el andaluz siempre es mucho. Pero después sí que es cierto que, bueno, a mi primo ya lo conoces, es hermano de mi padre. Saludo, Virgili. Y después sí que es cierto que la familia está bastante repartida. O sea, tenemos... Parte de mi familia, de mi padre, se fueron a Estados Unidos, entonces allí Madre mía, estáis todos desperdigados. Exacto, y por parte de mi madre sí que están aquí y un poco en Andalucía. Entonces, hay una parte que yo creo que en mí me afecta y eso, que es el que tú tengas culturas diferentes, sabes un poco aceptar cada uno de dónde viene. O sea, te afecta, te refieres en lo positivo, ¿no? En lo positivo, claro, exacto. Claro. O sea, que tú puedas igual, digamos, abierto de mente, por decirlo de alguna manera, sí, en el sentido de que tú puedas tener muchos aspectos o muchas maneras de ver la Coges lo mejor de cada exacto, sitio. Exacto. Claro. Antes de seguir, porque esto viene más adelante, pero... O sea, que es una sección que se llama viajes, ¿vale? Pero bueno. Vale. Claro, me está diciendo que tu padre es de Ecuador. ¿Sí? ¿Has ido a Latinoamérica? Estuve. ¿Has estado? ¿Hace mucho o qué? Estuve en Latinoamérica, en Ecuador, estuve hace unos 8 o 10 años. Pero sí que es cierto que allí no nos queda familia tan cercana, sino que la familia cercana se ha ido alejando. Al final Latinoamérica pues tiene esa parte de que es difícil vivir allí, sí. y todos se nos hemos un poco desperdigado. Pero no deja de haber... entonces yo estuve donde mi padre nació, donde mi padre vivió. ¿Cómo viviste ese viaje? ¿Lo recuerdas con cariño? Sí, eso fue muy, muy bonito. Y que al final el país en concreto, Ecuador, es un país que es muy poco conocido en sentido turismo, pero que tiene de todo. O sea, al final tienes playa, tienes las montañas más altas, después vas a Quito, que es la mitad del mundo, culturalmente comida, o sea, realmente es un país muy, muy interesante. Si, por ejemplo, mañana fuese alguien a Ecuador, alguien de tu círculo cercano, ¿qué le recomendarías ir a visitar? Lo primero, te voy a preguntar 3 cosas. ¿Qué visitar? ¿Dónde hospedarse? Es decir, no alguien o sea, que tenga familia y vaya a casa de la familia, sino me quiero hospedar en algún sitio, tampoco quiero irme a un hotel de 5 estrellas. Vale. ¿Qué visitar? ¿Dónde hospedarse? ¿Y dónde salir de fiesta? Va. La de dónde salir de fiesta no te la voy a contestar porque al final cuando voy en familia es eso. Pero claro, no salisteis de fiesta. No. O sea, vale. Pero no deja de ser un lugar al que se tiene que tener respeto, porque no deja de tener la seguridad como puedes tener aquí. O sea, la seguridad es un poco más complicada. Vale. Y después,
El que visitar, lo más emblemático que no deja de ser la mitad del mundo. O sea, tú vas a Quito, tienes que visitar la mitad del mundo, que al final es algo más representativo que otra cosa, porque realmente es el grado cero en todos los sentidos. ¿Es esta zona donde en un lado el agua gira hacia un sentido y en otro lado el agua gira hacia otro? ¿O esto es mentira? En teoría son más mitos que otra cosa, o yo es lo que más o menos me han explicado, pero puede ser que vaya un poco por ahí. Y después, el dónde hospedarse no deja de ser un país pequeño en lo que lo gracioso es visitar. O sea, al final tienen muchas ciudades como Guayaquil, como Manta, como la misma Quito, como después Cuenca, que son muy bonitas, pero en las que, vale, vas a una ciudad 2, 3, 4 días y cambias de ciudad. O sea, es más un rollo mochilero, ese tipo. O sea, es más interesante ir a varios sitios, Sí, aunque sea total. 1 o 2 días, que no quedarte en la capital o... Total. Entiendo. Total. O sea, al final es cierto que tiene esos mundos. Y bueno, después la gran mayoría sí que lo tenemos la familia en Nueva York, eso sí. En parte de mi padre. Que también has ido a Nueva York. Sí. O sea, una parte de lo que más me gusta actualmente es viajar. Entonces, siempre que puedes tener la oportunidad de viajar, no dejas de abrir mente, conocer y saber otras culturas, otras comidas, de todo. Es algo muy interesante. Pues mira, vamos a dejar ahora de momento. Porque claro, quería tocar Ecuador, porque ya que lo has comentado, para que no se nos vaya luego. Vale. Dejamos sección viajes para luego retomarla, porque sé que te gusta mucho viajar. Que lo sé de lo que he visto antes. Así que lo dejamos aparte, ¿vale? Luego lo retomamos. Vale. Y vamos a continuar con tu historia, ¿vale? Hemos dicho que tu familia se conocieron en el trabajo. Exacto. ¿No? Que se dedicaban a la hostelería. No, pero sí, a la hostelería. Sí. Bueno, sí, al hotel, hostelería. Vale. Y o sea, ¿cuándo vienes tú? ¿En qué momento? ¿Cuando ya están asentados, conviviendo? Exacto. O sea, ellos, obviamente primero viene a mi hermana y después vengo yo, pero no deja de ser que ellos ya están casados, ya tienen como una pequeña estabilidad dentro de que no dejamos de venir de una familia humilde. O sea, siempre son anécdotas que cuentan en casa. Que mi padre no tenía para comer cuando él era pequeño, mi madre más o menos tampoco, entonces mi madre, por ejemplo, vivía del campo, de lo que se sembraban mis abuelos y todo, y de ahí viene un poco todo. O sea, cuando ya más o menos aquí ya empiezan a tener una pequeña estabilidad en el trabajo y todo, pues ya venimos nosotros. Cambian de domicilio a una vivienda un poco más grande para que sea más cómoda. Cuando se podía. Cuando se podía. Y exacto, que después ya entraremos. Es un tema que ya entraremos. Y después, a partir de allí, se quedan a vivir en el mismo pueblo. O sea... En Canet toda la vida. Toda la vida. O sea, yo nací allí. Echan raíces. Echan raíces. Sí que es cierto que yo he vivido fuera 5 años. En Barcelona, o sea, por tema de trabajo al inicio me instalé en Barcelona, pero a la que ya más o menos tienes ya también tu decisión de para dónde, qué es lo que te gusta y qué es lo que quieres, sacrifiqué un poco la comodidad de trabajar cerca. O sea, al final yo cada día voy en tren ahora mismo, depende cómo. Vale, entiendo. Pero lo prefiero a eso, a vivir más cerca de la familia, cerca de los amigos. También tengo amigos en Barcelona, obviamente. Pero un entorno más cercano en el pueblo al estar trabajando a 10 minutos de casa, como antes lo tenía. Entiendo. O sea, sí que he estado viviendo, me he alejado un tiempo, pero he vuelto. Vale. Ahora llegamos, pero antes de eso, ¿cómo ha sido tu infancia? ¿Qué recuerdas de tu infancia? ¿Dónde has estudiado también en Canet, ¿no? Supongo, Sí, por eso volviste, ¿no? Dices, de Barcelona, exacto. porque supongo que ahí tendrás todos los amigos. Hay una parte que después ya comentaremos con el trabajo que cuando tú empiezas a comparar, pues es evidente. Pesa. Exacto. Y la parte de decir, yo salgo a la calle, me voy de casa y me voy a jugar y después vuelvo y no tener que coger transportes públicos, que haya una seguridad, yo creo que al final eso ha sido importante. O sea, al final mi infancia ha sido en la calle todo el día jugando, ya sea fútbol, ya sea... Bueno, principalmente siempre cuando los niños... Sí, armándola por ahí, para arriba, para abajo. Exacto. Entiendo. Pero ese mundo de decir, dentro de lo pequeño que eres, tienes una libertad, ¿no? Una libertad de salir, entrar y hacer un poco lo que quieres. Sí, porque lo que comentabas en Barcelona, esto yo se lo pregunté... No, porque me confundí. Alejandro
no se crió en Barcelona, pero me vino esa pregunta, recuerdo en ese podcast, que claro, los niños que vivan en una ciudad grande, como Barcelona, como, no sé, Mataró quizá, o no tienen esa parte de, y menos ahora, que yo creo que no es tan, entre comillas, seguro como antes. Un niño en la ciudad no puede... Oh, mamá, que me voy, No. que ahora vengo. Prepárame el bocadillo que luego... Yo lo que veo es eso, llevo al niño en transporte público o en coche al parque, me quedo con él, a la que estamos nos vamos. O me voy con él a la extraescolar, a la que estamos me voy y me lo llevo. Y que está bien porque es que no hay otra cosa. No, exacto. Pero yo creo que como los niños que... No digo de que a los hijos hay que dejarlos en la calle pero esa tranquilidad de poder estar en un sitio donde todo el mundo se conoce, donde estás tranquilo de que tu hijo está en tal sitio jugando a fútbol, si no está allí, si no está en la cancha de fútbol, está en el parque con los patinetes o está... Esa tranquilidad yo creo que al niño, ¿no? Le hace tener esa libertad y te aporta muchos valores y muchos aprendizajes que yo creo que si eres más niño burbuja no aprendes. Sí. ¿Sabes? Sí, o sea, así que ya veo de dónde te viene tanta picardía. Esa parte de infancia no me quejo y bueno, que al final podríamos decir he sido un niño feliz, ¿no? Y me lo he pasado como no está escrito. Qué bien. Esa parte sí. Entonces, estudiaste en Canet, ¿no? En primaria, etcétera. Exacto. ¿El instituto lo tenías también en el mismo fuimos pueblo? Con un también grupo de amigos y también por el colegio lo hicimos en el pueblo al lado, que al final es Arenys. Ya empiezas a salir un poco. También va bien porque tu entorno va siendo más grande, al final conoces más gente de otros pueblos, te reúnes ya sea en un pueblo o en el otro. Desde pequeño también he jugado a fútbol, que también es cada persona se va haciendo también con lo que va haciendo y Sí, siendo, ¿no? Entonces, el hacer piña en el fútbol, el conocer eso, pues ya te vas haciendo un poco más maduro o dile de tal manera que de una facilidad para conocer a gente. O sea, tú ya conocías, tenías un entorno amplio, ¿no? De Exacto. moverte de, pues eso, que jugabas la calle o a lo mejor te apuntaste a un club, ¿no? Exacto. Supongo, lo típico, ¿no? Yo también, lo que pasa es que yo era muy malo. Yo duré, me parece que 2 años. Luego me pasé a la música, que dije, esto se me da mejor. Eso se te da mejor. No, yo desde los 5 prácticamente hasta los 17, 18. O sea, tú has jugado a fútbol ya. Fútbol sala. En fútbol sala. Sí. Que es más cansado, parece que... Es un poco más intenso, más divertido. Al final, evidentemente, juegas menos, no conoces tanto como un equipo de 11, porque al final ahí hay 20 personas, pero haces más piña y no deja de ser un mundo en el que mis amigos de toda la vida vienen de ese mundo. ¿Sigues jugando? Los de Canet. ¿Hoy en día o...? No, más hobby, más, bueno, pero más pachanguillas y todo cuando, eso, sí. Pero no ¿y qué tenéis? ¿Los mismos amigos? ¿Tenéis un grupo Exacto. desde entonces? O sea, mi grupo de amigos del pueblo es un grupo de amigos del fútbol sala. Entonces eso es desde los 5 años, que eso es lo bonito y lo bueno. Después sí que es cierto que no deja de ser un mundo que te castiga un poco, ya sea las rodillas, los tobillos, y cuando te lesionas, te cansas de ese mundo, pues ya es más aficionado, o sea, totalmente. Pero hubo un momento en el que te lo planteaste de decir, ¿me lo quiero? No. Vale. No. Es que hay personas que hay un momento en su vida que dicen, pues claro, al fútbol, en España a todos nos apuntan al fútbol de niños. A todos. Y hay gente que llega a un momento en el que cambia el chip y se lo toma más en serio. Pero bueno, en tu caso no fue. No. Y aparte de fútbol, ¿había algún otro hobby o era todo el día fútbol? Supongo que ¿De sí, pequeño? ¿no? Sí. Vamos a avanzar un poco ya. ¿En el instituto? En el instituto ya sería más en la universidad, ya dejé de jugar, o sea, en el instituto aún jugaba y todo. En el instituto ya me lo empezaba a tomar un poco más cachondeo. Vale. Pero después... ¿Cómo pasaste por el instituto? ¿Fue sin pena ni gloria? ¿Sacabas buenas notas? Tengo que decir que ¿Se por te da lo bien general, las mates? bien. Sí, exacto. O sea, al final me gustaba mucho el tema de mates, el tema de economía, todo ese mundo ya empezaba un poco a gustarme. Todo el tema de filosofía lo pasaba fatal, o sea, ¿sí? No, pero bueno, realmente los idiomas bastante bien también, o sea, digamos que en el colegio y todo, siempre correcto, bien, normal.
Te defendía y se te daba bien, ¿no? Pues los Sí, números, sí, sí, ¿no? sí, sí. A lo que te dedicas ahora. Exacto, era un poco lo que me gustaba y un poco ese mundo. Después sí que es cierto que en tema de deportes o hobbies siempre he sido muy movido en ese sentido. O sea, Vale. después hemos empezado con a más aficionado siempre, pádel, jugando un poquito de tenis. En el gimnasio después también te pilla un poco la tontería del Sí. gimnasio. Pero sí que es cierto que es como que siempre he intentado hacer mucho deporte. O me ha gustado mucho ese mundo. Ujú. Entonces, pasas el instituto, ¿Mm? hiciste bachillerato, pasaste a Bachillerato. bachillerato. Supongo que de los tres te decantaste por el social, El social, ¿no? Que exacto. tiene economía, etcétera. Exacto, era claro. Y de ahí pasaste a hacer carrera, a A hacer la grado carrera, superior. exacto. De ahí ya Vale. directamente hice la carrera de AD. ¿Lo tenías claro desde un principio? No. Yo creo que ni tú ni nadie, ¿eh? Es ese punto de decir, tienes 17, 18 y no decides tu vida, pero tienes que decidir... En ese momento sí lo sientes así, ¿eh? Sí, 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 Como sí, que sí. vas a decidir tu vida y por lo que te vas a dedicar siempre Sí, sí. y perder un año te parece como que se acaba el mundo. A mí, en mi caso, me pasó. Es una realidad. O sea, al final el repetidor, Sí. buah, vas al primer año de universidad y hay un niño que es un año mayor, 2 años mayor. Y tú ya lo piensas de esa manera. Pero Hay que equivocarse, hombre. hay que equivocarse. Claro que sí, hombre. Y la carrera no te puede definir tu vida tampoco. O sea, en mi caso he seguido todo muy relacionado, pero Claro, en tampoco tu lo tenía caso, claro. supongo que era economía o AD. AD, vale. ¿Te gustó desde un principio? ¿Cómo recuerdas ese choque en la universidad? ¿Lo recuerdas con qué ilusión? ¿Tengo ganas de comerme todos los libros? ¿O lo recuerdas como... Yo no creo me esperaba esto? Yo creo que hay una parte que mucha gente también se queda, como es modo colegio, en muchas veces, ¿no? Es tengo que estudiar esto, tengo que aprobar esto, cuando realmente tienes que hacer un poco lo que te gusta o lo que querrías. Pero sí que es cierto que como en todos sitios, en todas las carreras, hay muchas cosas que no te gustan y cuando hay alguna cosa que te gusta, pues te llama más la atención. Al final el tema me gustaba mucho estadística, ese mundillo. Pero sí que es cierto que te lo tomas cuando sales del colegio en modo colegio. Tienes que hacer una carrera una asignatura que no te gusta como historia de la economía, te la estudias como colegio. ¿Qué recuerdas de todos los créditos que hay? ¿Qué recuerdas el que más te gustó y el que menos? El que más me gustó era estadística. O sea, era Mira, un te mundillo voy a interesante. decir 4, ¿vale? El que más te gustó, el que menos, puede ser que sea el mismo, ¿eh? El que más fácil te fue y el que más difícil te fue. Puede ser que sea el mismo, ¿eh? Mira, empiezo por el que más difícil me fue, que ahora, digamos, lo podría llevar un poco más en práctica, era fiscalidad. Uf. O sea, tocar temas de fiscalidad y depende del qué momento era complicado. Y después, el que más fácil me resultó, empezaba por matemáticas. O sea, habían unas primeras carreras de matemáticas, diles sencillas, diles así, que bastante bien. El que menos me gustó... Aquí me pueden matar, pero bueno, da igual. Te pueden matar. Porque al final, pues, no sé, hay profesores que... Pero había Sí. una de sociología, que, Sí. que hacen muchas carreras sociología, en la asignatura de sociología, o yo lo había visto mucho, y bueno, al final es una asignatura sin poco, sin más, ¿no? Y la que más me gustó era estadística. Hay que decir también, en defensa de todas las carreras y de todos los ámbitos de educación, ¿no? Que depende mucho del profesor. Sí, O sea, total. tú puedes tener un profesor, por ejemplo, de historia, que te explique la historia con una pasión y de decir, y que lo viva y decir tú, ostras, voy a llegar a casa y me voy a poner un documental de, yo qué sé, hemos hablado de Egipto y quiero saber de todo. Y luego otro que se te ponga a leer un PowerPoint, un libro, Sí. y digas, es que no me gusta nada. Y a lo mejor no es eso, a lo mejor eres un apasionado de la historia y no lo sabes. Así que, o sea, es según la experiencia, es tus gafas, como has visto tú. Exacto. La carrera. De ahí remarco un profesor, que sí que me remarcó, que marcó. Gonzalo Bernardos, no sé si te sonará, es un tertuliano que sale en La Sexta, a día de hoy.
¿Y te daba clase? Y me daba clases. Es un economista y cuando él entraba en la clase decía, vale, esto es la materia que os tengo que explicar, pero te la explicaba de tal manera como que te lo hacía muy ameno. ¿Ves? Es que eso es un profesor. Eso es un profesor. Y después tenía un profesor que era ahora no exactamente, ni recuerdo el nombre ni qué, pero era empresario. Y tenía su propia empresa y él, exacto, era lo mismo. Es que ahí ya escuchas con otras orejas, ¿sabes? Ahí ya estás pendiente de, ostras, este me va a aportar mucho. Vale, pues, ¿qué te parece si ya nos adentramos? Ya hemos tratado un poco la vida personal, ¿vale? Hemos visto de dónde vienes, del sur, ¿no? Tu madre, de Ecuador, tu padre, lo que te ha gustado hacer, tus aficiones. Aunque ya tocaremos más aficiones adelante porque te lo conozco del baile, spoiler. Y vamos a adentrarnos en lo profesional, ¿vale? Una vez acabas la carrera, ¿te es fácil encontrar trabajo? ¿Lo tienes claro ya a qué? Porque claro, una vez termina la carrera, a veces pues te tienes que especializar o... Lo mío es curioso. ¿Cómo lo hiciste? O sea, lo mío es curioso porque... Sorpréndeme. Yo acabo la carrera y como mucho otra persona, mucho otro niño, no tiene ni idea qué hacer. Y te pones en ese chip de decir, me voy fuera, me voy a viajar. Típico, ¿eh? Típico de... Y me voy a Irlanda. Acabo estando 4 meses en Irlanda. Pregunta, ¿por qué Irlanda? Había una parte que era, voy a mejorar el inglés y voy a practicar inglés. Claro, es que en verdad vas como a lo que más te pueda aportar poniéndote lo peor. Dices, bueno, pues al menos aprendo. Exacto. Y mi caso es que llego a Irlanda, empiezo a estudiar inglés. Allí, por cierto, es como mi primera experiencia de decir, me fui solo, sin nadie. ¿Solo? Sí, no conocía a nadie. Me apunté en una academia de inglés y empecé a estudiar inglés. Y cuando ya llevo un tiempo allí, que eso eran 2-3 meses, empiezo a buscar trabajo. Y en esas que al final Irlanda, Dublín, es donde tienen muchas grandes empresas, están situadas en Irlanda por un tema fiscal que también interesa. Luego hablamos si quieres. Y de allí empiezo a aplicar por pequeñas empresas. Bueno, grandes empresas. Por ejemplo, estaba en algunas entrevistas con alguna como Facebook, alguna cosa así un poco más conocida que era divertida. Pero no deja de ser un mundo en el que tú sales de una carrera, no tienes experiencia laboral y tampoco tienes una gran formación como puede ser otra persona. Y desde allí empiezo a aplicar a empresas en Irlanda y empiezo a aplicar a empresas en Barcelona. Y allí fue donde, por suerte, encontré el trabajo en Barcelona y de allí me volví aquí para directamente trabajar. Porque, o sea, tú allí empezaste a pedir trabajo aquí en Barcelona. Exacto. Qué bueno. O sea, al principio aquí no... O bueno, ¿o buscaste aquí antes de irte? No, o sea, te fuiste directamente. Me fui directo. Vale. Y desde allí digo, bueno, voy a empezar a... Por si acaso, ¿no? Exacto. Porque... Claro, no hay que cerrarse puertas. Exacto. Y también es como un mundo de decir, ya que has estudiado, vas a intentar trabajar de lo tuyo, porque trabajar de cualquier otra cosa, siempre estás a tiempo, por decirlo de alguna manera. Entonces era un punto de decir, pues vamos a trabajar un poco en un poco lo que has estudiado. Sí. Yo en mi caso no. Yo hice el grado superior, no hice la carrera, pero hice el grado superior. Y bueno, hice las prácticas, no sé si es que tuve mala suerte, pero no me gustó mucho. Tampoco hice mucho. Pasar facturas, archivar, lo típico. Pero bueno. Así que tú dijiste, yo tengo que trabajar de lo mío y lo conseguiste. Sí, ¿Cómo fue ese primer trabajo? O sea, primero no, porque tú ya estabas trabajando allí en Dublín No, en Dublín no. En Dublín estudiaba únicamente. Te salió trabajo ya del de Barcelona. Pensaba que empezaste a aplicar estando en una empresa de Dublín. No. Vale. O sea, estando te salió allí, trabajo en Barcelona. Directamente me volví. ¿Cuánto tiempo estuviste en Dublín? Estuve unos 4 meses. Vale. Que al final no deja de ser un país donde hace mucho frío, donde llueve, y si estás solo o así, al final sí que es cierto que te obligas a conocer gente y he conocido gente espectacular. ¿Qué recomiendas de allí de Dublín, así rápido, para zanjar ya Dublín? A mí me gustaba mucho el ambiente de los pubs. O sea, ese ambiente de... sales a las 5 de la tarde y la gente pues se reúne y después hay mucho verde. O sea, los parques son brutales.
Mucho paisaje, ¿no? Mucho paisaje, todo muy verde. Al final llueve mucho, entonces Claro, tiene esa parte positiva. tiene lógica. Exacto. Vale. Y de ahí volvemos. De ahí te vuelves a Barcelona y o sea, ¿qué trabajo fue al que aplicaste y donde te contrataron? ¿En qué consistía? Al final dentro de una entidad financiera, Ujú. realmente pues empiezas un poco desde abajo, podríamos decirle. Y Pero de el ahí, puesto en sí, que es gestión de clientes. asesor, Sí, vale. exacto. O sea, al final ya empiezas asesorando, recomendando Porque clientes. que se me acaba de ocurrir la pregunta, jerarquía, entre comillas, de puestos Existe. dentro de una entidad financiera. Pues Existe. mira, podemos Sí, abordar sí. este tema si quieres. ¿Cuál sería? ¿Director general de la sucursal o luego vas bajando? Sí. ¿O hay más? Un poco la idea es que las empresas se organizan por zonas. Vale. O sea, obviamente pues está el jefazo, el director general. O sea, dicen las diferentes entidades financieras, ¿no? Se organizan por zonas. Exacto. O sea, al final después hay una zona, bueno, por regiones y después por regiones, por diferentes oficinas también hay un director, entonces, y después de cada oficina tiene su propio jefe. Una vez allí, en función de lo que estás especializado, en función de lo que realizas o de lo que gestionas, pues más o menos al final tú tienes tu jefe como en cualquier otra empresa, la persona que estás más especializada o lleva unos clientes, pues puede ser un poco superior, pero no dejas de todo el mundo estar mandándote por tu jefe, que al final es como un poco en todos sitios. Obviamente es eso, o sea... si tuvieras que hacer un... Sí. O no hay... No sí está hay, tan definido. Sí hay... como un ranking, ¿sabes? Hay un ranking, pero después hay una división horizontal. En función de lo que te especialices. Obviamente no es lo mismo o no puede tratar lo mismo un gestor que lleve una persona que tiene 2 millones de euros, Claro. como una persona que tiene 50.000. Claro. La persona que tiene 2 millones de euros, el gestor que está delante tiene que estar preparado para todo. Claro, no Entonces, ahí no puedes equivocarte. Exacto. Entonces, ¿cómo sería, aunque sea horizontal, si podrías hacernos un... Bueno, podríamos llamarle como gestión de personas y gestión de empresas. Vale. Y a partir de gestión de personas y gestión de empresas, en función del volumen o del... Sí, digamos del volumen, Claro, supongo que vas subiendo y vas depende de la teniendo zona, ranking. pues hay una zona con más personas de... Exacto. O sea, es una zona más de particulares. Exacto. O es una zona, yo qué sé, si está más cerca de zona franca. Sí, o de un polígono. De un polígono, ahí hay más de empresas. Más de empresas. Vale, exacto. vale. Entonces cada banco entiendo que es diferente. Cada banco o cada entidad le tiene un nombre diferente y después a nivel que vas, a medida que vas subiendo, se va especializando y no. Después tú ya vas viendo en la calle que hay lugares donde solamente se trata empresas o Claro. solamente tratan con personas. Entonces, esto sí que es cierto que es curioso y también es interesante que hay un... Yo siempre lo explico también, cuando entrabas en una entidad financiera hace años, la persona que tenías delante te hacía un plazo o te hacía un préstamo. Como no había mucho más, no había tanta especialización. Claro. Entonces, como no había tanta especialización, nosotros no teníamos la posibilidad de ascender tan rápido. Entonces, no había tanto cambio, que siempre hay la típica frase un poco de... Ostras, es que antes había mi persona que me llevaba 40 años, porque esa persona no hacía tantos trabajos como ahora. A día de hoy, la persona que tienes delante, en principio es una persona más preparada para ayudarte, porque solamente se dedica a empresas, a grandes empresas. Entonces, esa persona está muy especializada. Eso sí, para llegar ahí ha tenido su recorrido. O sea, te refieres a que la gente pide, ¿no? O demanda que como que haya una persona que sea el que le lleve siempre, y lo suyo es que, pues mira, ahora te voy a dirigir a esta persona porque en tu problema concreto se le da mejor. Y antes lo que se hacía es tú te vas a encargar de esta persona, a lo mejor de, yo qué sé, 30 clientes. No sé si es mucho o poco, pero tú te vas a encargar de 30 clientes y les llevabas todo. Yo lo pongo muy ejemplo a los dentistas. O sea, al final todo el mundo va avanzando mucho. Antes... había un dentista que ya hacía de todo. O
Ahora, si vas mucho al dentista, Claro, me he tenido... maxilofacial, Exacto. ¿Qué tienes que hacerte? Unos hierros, vale, pues ortodoncista. vas a este. Vale, vale. Entonces, ahora, como en todo avanza y todo el mundo se tiene que ir actualizando, tienes muchas más especialidades. Entiendo. Es interesante. Y tú, digamos que la rama que tiraste fue más para empresas, ¿no? Yo inicialmente empecé llevando un poco más empresas, autónomos empresas, y ahora mismo estoy un poquito más especializado en tema de inversiones de personas. Vale, pues estábamos hablando del tema de inversiones, ¿vale? O sea, si yo, por ejemplo, soy una persona que no tiene ni idea, que es el caso concreto, no tengo ni idea de en qué invertir, tengo, no sé, unos ahorrillos o estoy pensando en destinar una parte de mi sueldo a invertir en algo y para que en un futuro, yo qué sé, me pueda dar una rentabilidad o algo. ¿Qué recomendarías a una persona que no tiene ni idea? ¿Qué tipos de inversiones puede hacer? Aquí, antes de todo, primero se tiene que hablar de un tema de transparencia. O sea, que es un error que al final igual se ha llegado a cometer y con el tiempo las entidades a nivel general han ido aprendiendo, en el que tú tienes que explicar todo exactamente cómo funciona. Es decir, hay diferentes tipos de inversión. O sea, al final, cuando yo, por ejemplo, tú eres mi cliente, pues yo explico. Sí. Hay diferentes tipos de inversión y hay inversiones que son gestionadas, hay inversiones que son aseguradas. O sea, al final hay que diferenciar. Si tú quieres asumir un riesgo, eso quiere decir que tu dinero no está garantizado. Si no lo quieres asumir, si quieres una rentabilidad más alta, si no quieres una rentabilidad. Y a partir de aquí, lo que realmente se tiene que hacer, o un poco como trabajamos, es un poco asesorar. O sea, ¿para qué quieres el dinero? ¿Para qué lo necesitas? ¿Cuándo lo necesitas? ¿En qué situación te encuentras? Es decir, si tienes hijos, no tienes hijos, si tu dinero quieres destinarlo a la jubilación, si te quieres comprar una casa de aquí 3 años. Lo primero es saber qué necesidades tienes. Y a partir de aquí empiezas a explicar. O sea, siempre un poco cuando nosotros entramos en todo ese mundo, una parte muy interesante es los fondos de inversión, ¿no? Que al final, digamos, te hablamos general, pero no todo el mundo está preparado para eso, o no todo el mundo necesita o quiere eso. A nivel de conocimientos. A nivel de conocimientos y a nivel de necesidades. Cuando yo, por ejemplo, hablo, siempre explico los claros ejemplos. Y siempre pongo a mi tío de ejemplo. En ese sentido. ¿Y eso? Qué curioso. Mi tío es una persona que realizó un ahorro, y a la que bajó 50 euros, lo voy a mirar un momento. Entonces, tú tienes que saber que puede bajar. Y si bajas, puedes reaccionar de una manera o de otra. Claro, Entonces, que en ese momento la rentabilidad está siendo menor. Exacto. O que está siendo negativa incluso. O que estás perdiendo. Claro. Entonces, a la larga, siempre tienes que mirar que todo sea al medio plazo, al largo plazo. Entonces, allí estamos hablando bien. Tú necesitas el dinero en un mes, 2 meses. No puedes invertirlo a largo plazo. Y por otro lado, hay personas que dicen, yo prefiero no ganar dinero y tener una tranquilidad. O sea, la tranquilidad muchas veces no se compra. Eso es un punto importante también. Entonces, es un poco parar esos índices, pero realmente cuando, por ejemplo, se habla mucho de pon este dinero aquí que te vas a hacer millonario, muchas veces con el Bitcoin hubo un momento en el que hubieron muchas estafas en ese sentido. ¿Cómo detectas tú a alguien que dices, uy, me la va a colar, o lo ves venir ya, ¿no? ¿En el tema de inversión te refieres? Sí, para alguien, yo que sé, que esté pensando, buah, es que no sé, lo veo clarísimo y en verdad a lo mejor, ¿qué rasgos? Tú lo que tienes que ver es un poco qué experiencia tiene y si realmente tú le empiezas a explicar un poco, pues, renta variable, renta fija, un poco los conceptos, si los va entendiendo y crees que puede velantenar, yo siempre explico como, tú estarías dispuesto a tener una pérdida, si es que sí, si es que no, y si no y tú tienes que contar que este dinero no lo vayas a necesitar en los siguientes años. A partir de aquí empezamos a hablar. Dentro de este mundo, el mundo es extenso. Hay inversiones más sectoriales en algún sector en concreto, como el de salud, el de tecnologías, indexado algún índice como un SP500.
O sea, hay un mundo muy amplio, pero yo creo que antes de ir a tan amplio tienes que saber un poco qué dinero tengo, cuándo lo necesito y a qué lo quiero destinar. Y a partir de aquí se recomienda. También hay una parte importante que es, yo al final estoy delante de una persona y el tú hablar con una persona delante también inspira un poco de confianza. O sea, no es lo mismo que yo envío este dinero online, porque al final hay muchas plataformas online en las que se invierte. Yo no tengo ni idea y pongo ese dinero ahí. Entonces, esa parte de confianza, esa parte de asesoramiento y de persona a persona es Claro, importante. Eso un banco sí que lo tiene, a diferencia Exacto. de... O al menos si vas a invertir en algo que sepas dónde va a destinar el dinero. Y pues vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? Vale. Yo soy una persona, imagínate, ¿no? Que cobra lo justo. Cobra 1.000, no sé, 1.200, 1.000 y algo. Que a ver, hoy en día tienes que hacer malabares para poder destinar una parte a ahorros. Y no tengo nada en el banco. Y me gustaría destinar una pequeña parte para ahorrarla, ¿vale? Para en un futuro poder tener un colchón de, pues, por ejemplo, nosotros no sabemos si tendremos jubilación. Por ejemplo, ¿qué le recomendarías a esa persona que lo único que puede hacer es destinar una pequeña parte de su sueldo en una cuenta? Al final hay modalidades. O sea, al final podríamos entrar en plan de pensiones o podríamos entrar en fondo de inversión. ¿Qué diferencias hay? Plan de pensiones, por ejemplo, cuando tú aportas un dinero, te desgrava ese año en el rendimiento del trabajo. O sea, pagas menos impuestos en la declaración de renta, pero no lo puedes sacar hasta que te jubiles o un paro de larga duración. Bueno, hay más, hay invalidez, hay fallecimiento, o un paro de larga duración. Pero en principio, tú ese dinero no lo puedes tocar hasta que no te jubiles. Cuando te jubilas y lo rescatas, pagas a Hacienda también la parte correspondiente, pero... O sea, que no se salva ni el tato, ¿eh? No, pero como tú ahora mismo en principio ingresas más dinero que lo que te ingresarás cuando te jubiles, en principio hay una parte de beneficio fiscal allí. Aparte de que tu dinero, por ejemplo, si tú lo empiezas a ahorrar desde que tienes 30 hasta que tengas 67, son muchos años. Te va a dar rentabilidad esa inversión, ¿vale? Pero también es cierto que lo tienes bloqueado totalmente, a no ser que tú te encuentras que has perdido el empleo y dejas de cobrar el paro y ahí podrías rescatarlo también. Vale, o sea, ahí puedes acceder en situación de paro o en situación de que te jubilas. Sería cuando dejas de cobrar el paro. Vale. Y cuando te jubilas. Y si no, entraríamos en fondos de inversión. Pero en ese caso, por ejemplo, en el caso que me has comentado, lo más importante es como educar financieramente, y yo siempre lo que recomiendo es, vamos a programar un ahorro periódico mensual que no te sea muy costoso y que no te ahogue también. O sea, el error que se puede cometer en estos casos es, vale, yo gano 1.200, voy a poner 800 cada mes en ahorro y después no llego a fin de mes. No, o sea, no. tienes que hacer un Tiene que ahorro. ser realista. Exacto. Y un ahorro que a ti te vaya bien. O sea, tú puedes poner 100 al mes, que puede parecer poco, pero en muchos años es un dinero considerable. Y después, donde invertirlo es en el momento de explicar. O sea, si quieres mucha rentabilidad, iremos a parar a 100% renta variable. Si quieres un poco menos de rentabilidad, bajas un poco la renta variable y tienes un poco más de renta fija. El concepto renta fija también es un concepto de que no es asegurado. O sea, perdona, es que me estoy ¿Qué perdiendo porque diferencias? son muchos conceptos. Renta fija y renta variable, ¿te refieres a que yo aporte ese dinero a la cuenta de ahorro, entre comillas, cada mes? ¿Y variable que puedo ir cambiando la cantidad o cómo funciona? No. O sea, explico conceptos así un poco por encima. Renta variable no dejan de ser como si tú compraras acciones de una empresa. O sea, tú puedes hacer un fondo de renta variable, por ejemplo, me invento, de empresas de salud. Me lo he tirado ahí. Vale. Y entonces ahí están todas las empresas de salud que si tienen más beneficios, menos beneficios. Ahí entran también los factores externos. Por ejemplo, no te entro en salud, te entro en empresas generales, ¿no? Pues si hay unas elecciones de un país, si hay una guerra, si hay
una decisión sociopolítica, Claro, pueden cualquier subir o impuestos, un impuesto que dice el gobierno. Todo esto afecta a las empresas, a los beneficios y a las acciones Aquí estamos dentro de renta de variable. renta variable. Vale, entonces lo que entiendo es, si yo invierto, ¿no? Sería la palabra, Exacto. en renta variable. Es ¿Está bien mucho dicho? más, sí, en Vale, un fondo de es renta como variable. Si yo compro, por ejemplo, el valor de una acción de Apple en su día cuando empezó, que me vale 100 euros, tengo ese dinero, ¿no? Sí. Y a día de hoy ese dinero, ¿no? Se ha multiplicado, esos 100 euros se han convertido a lo mejor en 1000. Sí. Esto es renta variable. Con la gran diferencia de que un fondo de inversión lo que hace es que ahí es donde irá a parar tu dinero, pero detrás hay una persona especializada, que es un gestor, que lleva ese fondo. Y lo que hace es, tú eliges, por ejemplo, el sector o eliges lo que te gusta, por ejemplo, pues solo Estados Unidos. Y el gestor que hay detrás compra y vende constantemente acciones. O entra en una empresa y se mete en otra. Tú no tienes que ser un especialista porque tú no lo vas a hacer. Tú no vas a comprar acciones de Repsol o acciones de Telefónica. Entiendo. Hay una persona detrás que se va a ir metiendo en eso. Tú vas viendo si tú has puesto 1000, si hay 1500, 1800 en función de cómo lo haya hecho el gestor y cómo esté en ese momento la economía. ¿Vale? Pero si todo baja, por muy bueno que sea el gestor, claro, tu fondo va a bajar. Sí. 2022 fue un año también negativo en ese sentido, pues en ese sentido. Claro, entonces, ahí estamos en renta variable. Renta fija, a nuestro entender, son bonos o obligaciones. Es como si tú le prestaras el dinero, una letra del tesoro, como si tú le prestaras el dinero al Estado y el Estado te lo va a devolver con unos intereses. Pero son fijos, ¿no? Sí, pero ¿qué ocurre en esto? Que con la inflación estás perdiendo dinero. No, no vas a eso, ¿no? No. Por ejemplo, si tú haces una letra a 30 años, esa letra, o sea, tú le prestas el dinero al Estado y el Estado te lo va a devolver al cabo de 30 años con unos intereses. Pero ese título de deuda, por decirlo de alguna manera, puede subir o bajar y va fluctuando también. Si los tipos de interés suben, tu título de préstamo, por decirlo de alguna manera, no es tan interesante. Entonces baja el valor de la renta fija. Más o menos va por ahí. A mí me gusta cuando explico eso, también con papel, boli, un poco para meterme un poco. Es que es un poco complicado, pero son temas muy... Exacto, un poco complejos, pero me parece que me ha quedado... Sí, entonces tú puedes combinar fondos de renta fija y renta variable. Pero más o menos la idea sería esa, y el concepto de renta fija no significa asegurado, que muchas veces se confunde un poco. No es lo mismo que un plazo fijo. O sea, renta fija no asegurado, ¿te refieres a que puede ser que no te lo devuelvan? No, puede ser que pierdas. Que pierdas dinero. Exacto. Vale. Entonces, una letra del tesoro que has dicho, una letra del puede tesoro, ser que te haga perder dinero. Si te esperas al vencimiento, no. O sea, te esperas si tú compras una letra a 10 meses, tú sabes que al cabo de los 10 meses esto está firmado, esto está firmado. Te tienen que devolver tanto. Exacto. Pero si, por ejemplo, lo sacas antes, ¿te darán más o te darán menos? Ah, vale. En función de cómo esté el mercado. Entonces, lo interesante de eso es que tienes un beneficio seguro y que tienes la libertad de poder... Pero los fondos de inversión, por ejemplo, un fondo de inversión de 100% renta fija, no tiene un final un fondo de inversión. O sea, tú compras y sales cuando quieras. Tú pones 1000. Al cabo de 3 años hay 1500. Dámelo. No. Al final tú lo sacas y has ganado 500 euros. Vale, eso del tema de compromiso, de que tienes que quedarte tanto tiempo con ese ¿Hay dinero algún dentro? fondo de inversión que tiene alguna ventana de liquidez que si lo sacas en X tiempo no tiene comisión? Y si lo sacas, bueno, al final es eso. Sí, juegan con eso, ¿no? Sí, pero sí que es cierto que la renta fija es un poco más segura, pero porque al final va en función de un poco los tipos de interés, si suben, si bajan. No influye directamente la política, no influye directamente esos temas, pero el concepto sí que es cierto que es un poco curioso. Y en ese mundo también el plazo fijo es un producto seguro, pero que es un producto seguro que, por ejemplo, existe ahora.
porque los tipos de interés están positivos. El dinero vale dinero, pero que es un producto que, por ejemplo, hace 2 años, cuando los tipos de interés estaban negativos, que era curioso, porque al final era como que el dinero no valía dinero. Porque los Hostia, tipos de qué interés, curioso. exacto, el tipo de interés era negativo, no existía en el plazo fijo. Entonces tú si querías rentabilizar tus ahorros, tenías que ir a fondos de inversión, con el riesgo que supone. Vale. Por lo que cuando una persona, volviendo un poco a la pregunta, Sergio, una persona que gana poco dinero, ¿qué es lo que recomiendas? Un ahorro periódico. ¿Dónde ponerlo? En función de lo que él crea conveniente, o sea, en lo que él esté preparado, lo que sea, y de cuándo lo necesite. Si Vale. fuera mi caso, yo iría a 100 euros al mes a 100% renta variable. Vale, Ya entiendo. iremos si algo muy en concreto o Eso ya algo no. depende del campo, ¿no? De si Exacto. está más especializado porque le gusta algún sector o algo más general, ¿no? Exacto. Como podría ser un fondo indexado, por ejemplo. Vale. Vale, amigos, pues ya estamos aquí otra vez, que hemos hecho un pequeño descanso porque se nos ha hecho un poco tarde y hay que cenar, hay que llenar el estómago. Y bueno, estábamos hablando, Sergi, de las inversiones, ¿vale? Y bueno, el tema de inversiones es para cuando tienes dinero y quieres hacer crecerlo, pero representa que ya lo tienes. Y cuando no lo tienes, lo que hacemos es ir al banco, ¿no? Y pedir prestado. Entonces, para lo que yo creo que podríamos abrir un melón, ¿no? Que es para lo que la mayoría de la gente, al menos una vez en su vida, va a tener que informarse un poco, que es el tema de las hipotecas. ¿Vale? Es decir, ¿qué conocimientos o qué conceptos tendría que tener una persona que de a pie de la calle, o sea que básicamente el 99% de la gente no tiene ni idea de conceptos financieros ni de... Eso. Solamente quieren tener una vivienda, vivir en ella y sobre todo que no le tomen el pelo. Entonces, ¿qué aconsejarías tú a alguien de que se informase? Primero de todo, o sea, hay como que definir un poco qué es una hipoteca, ¿no? O sea, Vale, vamos no, allá. no deja de ser un préstamo que te deja el banco en el que la garantía es la vivienda. A diferencia de un préstamo personal, que al final la garantía eres tú mismo. Entonces, a partir de aquí, una hipoteca como la garantía es la vivienda, se alarga mucho más en años que un préstamo personal, o sea, se pueden llegar hasta los 30. En algunas entidades a veces yo he visto un poco más, pero más o menos esta sería la idea. Y las condiciones económicas, o sea, el tipo de interés es un poco más bajo que los préstamos personales. ¿Vale? A partir de aquí, si dejaras de pagar o si dejas de pagar en algún momento, la garantía es la vivienda y la entidad se queda la vivienda. Un punto muy importante es que al final hay diferentes maneras o diferentes condiciones de hipotecas, digamos, de tipos de interés, de modalidades, variables, fijas, mixtas, pero hay un punto de partida inicial. Hace unos años, muchos más años, yo ya ni trabajaba ni nada, se daban hipotecas mucho más a la ligera. O sea, al final había un tema de yo voy al banco, pido, bueno, un tema de la burbuja inmobiliaria, por decirlo un poco así. Lo que pasó en 2009. Exacto. A partir de aquí, digamos que todo el mundo aprende y hay una parte importante. Tú para poder comprar una vivienda tienes que tener dinero ahorrado. Ya sea porque no, normalmente no se financia al 100%, sino que se financia una parte. Y después porque hay un tema de impuestos. Tú tienes que pagar un 10% de impuestos más aproximadamente un 2%, que yo siempre decimos un 2% en tema de gastos. De la gestoría, de la Notario. notaría, Vale. exacto. Una vez tengas esta parte de ahorros, te financian el 80, el 90, ya ahí depende un poco el momento y todo. También tienes que tener unos ingresos. O sea, tú tienes que tener una nómina o si eres autónomo, pues una declaración de la renta. O sea, que sea un poco solvente y que sea coherente en que la entidad lo que quiere es que te paguen. Exacto, la entidad quiere asegurarse, ¿no? De que Exacto. puedes devolver el dinero, de la capacidad tuya, ¿no? Exacto. Al final lo último que interesa es quedarse con el piso, sino que no es su negocio principal, sino al final el negocio es, en este caso, prestar dinero y ya me lo devolverás cuando puedas. Bueno, cuando Exacto. puedas no, cada mes. Claro. Y entonces, ¿qué debería saber una persona a la hora de
de pedir una hipoteca, ¿qué conceptos hay? Porque es típico que suena, ¿no? Tipo de interés, ¿qué tipos hay? Exacto. Si es variable, si es mixto o... Exacto. O sea, normalmente se parten de 3 tipos: variable, fijo y mixto. Esto del interés. El tipo de interés, correcto. Vale. Tipo de interés variable es al final que va en función de un índice. Después tipo mixto, que va los primeros años fijo, a partir de X año empieza variable. ¿El mixto siempre es primero fijo y luego variable? Sí. No hay variable y luego fijo, ¿no? No, primero fijo y luego variable. Eso sería lo suyo, ¿no? Porque Lo entonces, suyo, claro, exacto. la gente podría entrar cuando los variables están bajos. Y ya cuando si suben o algo, meterle un fijo. Claro. No. Vale. Conceptos que son interesantes en este mundo, aparte de los típicos de los que he comentado, ¿no? Que al final tú tienes que pagar impuesto de transmisiones patrimoniales, que al final es el impuesto cuando es una transmisión entre 2 personas. No, si es vivienda nueva es IVA, al final son cosillas, pero... Después amortización, que al final es la palabra de que yo pueda adelantar dinero y pueda Claro, pagar que puedes antes. liquidarte deuda y así pagan menos intereses. Pagas menos intereses. Eso a veces no te dejan, ¿no? Por defecto sí. Ah, vale. Por defecto deberían dejar o se deja. Ahora ya cuando no dejan es cuando un préstamo para un coche o algo así, ¿verdad? Ahí, exacto. O sea, al final no deja de ser un contrato que tú firmas, en este caso, con una entidad. En el contrato te pueden escribir y tú puedes aceptar 1000 cosas. Si lo que quieran. Exacto. Si tú lo aceptas, te lo lees y todo, ahí ya está. En estándar, en normal, en hipotecas, no debería haber este tema. Vale. Que después nos encontremos con algún caso y allí no entramos. Sí, es diferente. Comisión de apertura, comisión de estudio en caso de que haya algunas entidades que cobran. Después es importante que tu vivienda, tú serás propietario de la vivienda, pero la entidad llevará registralmente tendrá su carga. O sea, si tú vas a la nota del registro de tu vivienda, parecerá que tú serás el nuevo propietario, pero que tendrá una carga de una hipoteca. Vale, que esto es cuando te dicen, ¿está libre de cargas? Exacto, ¿no? exacto. Entonces, si esta vivienda acabas la hipoteca, tendrías o podrías cancelar registralmente esa carga, y si la quieres vender, la tienes que dar libre de cargas. Vale, o sea, tú una vez acabas de pagar la hipoteca tienes que solicitar... Si lo quieres vender... La liberación de cargas. Lo puedes dejar, al final es opcional. Hay mucha gente que le da igual porque al final será su vivienda y lo deja toda la vida y no le pasa nada. Pero muchas veces normalmente se saca. Después hay conceptos como bonificación, o sea, normalmente, y hablo siempre en nivel general, se parte de un tipo de interés que en función de si tú cumples unos bonificadores normalmente lógicos, como puede ser tener la nómina en la entidad o tener un hogar, el seguro del hogar, te baja o pagas menos intereses. Claro. Entonces, ahí es lo mismo. Cada entidad tienes los suyos, negocias más, negocias menos. Hay un punto importante que yo siempre comento, que tú al final te vas a casar, por decirlo de alguna manera, con esa entidad. Entonces tienes que estar cómodo, tienes que ser una entidad que a ti te guste. Transparente, exacto. ¿no? Que entiendas todo. Exacto, porque al final tú vas a estar allí muchos años. En principio. Y después, tú en el momento de comprar, hay muchos puntos, como si la vivienda está embargada, si al final hay un tema de la tasación que no se ve clara, si los vendedores son extranjeros, o hay un montón de puntos que si tú estás bien acompañado, pues también es un momento muy importante para ti. Entonces, eso es importante. Eso es importante, ir de la mano de un asesor, ¿no? Para que te ayude bien en el proceso. Sí, exacto, que al final tengas bien gentes. Y más a raíz también relacionado un poco de lo que igual hemos comentado, inversión y hipotecas, comprar un piso al final puede ser es una inversión, o mucha gente lo toma como inversión, pero tú tienes que tener en cuenta que primero que pagas impuestos, que si lo vendes también tienes que tributar, que si ganas un alquiler también lo tienes que tributar, y que después tú tienes un dinero, por ejemplo, tú tienes 300.000 euros, lo tienes en un fondo o te has comprado un piso. Si a ti te ocurre algo del fondo, lo puedes vender y lo tienes líquido rápido. Del piso, si te ocurre algo y lo necesitas, tienes que, al vender el piso rápido, tampoco es tan rápido porque tienes que comprar el comprador. O sea, tienes allí un dinero bloqueado que puede salirte rentable. También hay otras cosas como ocupación.
como si la zona donde está cambia mucho. Exacto, pierde de valor, sube de valor. O sea, evidentemente la persona que se ha dedicado siempre a las reformas, a comprar pisos y todo, a veces tirará más por el ladrillo, que es un tema de inversión. Pero no siempre el ladrillo es la forma más eficiente. Entiendo como que lo que quieres hacer énfasis, como que parece como que la inversión en inmobiliario es lo más lógico, lo que parece que no puedes fallar nunca. Y claro, tiene sus puntos, sus cosas que tienes que mirarte bien, que no es tan fácil, ¿no? Correcto. Básicamente. Y puede llegar a ser un dolor de cabeza. Yo me había encontrado con me ha entrado un ocupa en casa. O sea, es ese tema que por desgracia, pues a día de hoy, pues la ley parece que está un poco más a favor de para un lado que para otro. Pero bueno. Es un problema y puede llegar a ser un dolor de cabeza importante. Madre mía, es que es una vergüenza. Pero bueno, aparte de eso, ¿hay algún tema que creas así de hipotecas que pueda ser de valor para la gente? Que siempre que te encuentres, que siempre te preguntan lo mismo. ¿En qué más falla la gente? Hay un punto importante, que es contextualizar el momento. O sea, igual antes también lo habíamos comentado, los tipos de interés, hubo mucha época que estaban en negativo, entre comillas, es como que el dinero no vale dinero. En ese momento las condiciones hipotecarias de tipos de interés eran unas condiciones mucho más favorables que la situación de ahora. O sea, mi amigo firmó una hipoteca hace 3 años al 1,5 y tú me la estás ofreciendo a día de hoy al 3, es un tema de ostras, qué malo eres. No, al final es contextualizar. Es el momento, claro. Es el momento en el que tú compras. Que también, me espero o no me espero, tú si ves un piso y te encanta y te gusta y es el piso de tu vida, te va a dar, entre comillas, un poco igual si en ese momento hay los tipos de interés altos o bajos. Yo me voy a comprar ese piso, como sea. Entonces ese punto es importante. Cada momento, las condiciones que firmas, que igual sí que es cierto que es para toda la vida o no, que realmente tienes que contextualizarlo. Claro, te supongo que hay muchos casos y al fin y al cabo estás comprando donde vas a vivir. Exacto. O sea, no importa tampoco. Sí que, o sea, lo suyo es mirárselo bien, pero que tampoco, si tienes que meterte en algún sitio, tendrás que. Si es el momento que tenerlo de comprar, sí o sí. Exacto. Si es el momento, si tu momento es el que tienes que comprar, vale, sí, te puedes esperar 3-6 meses, va a variar un poquito. Pero si ese es el piso o ese es tu momento, vas a jugar un poco con lo que hay en ese momento. Qué que bueno. Es una idea que mucha gente, pues, ostras. Pues y yo te agradezco desde aquí, de este pequeño espacio, como que ilumines un poco, porque es que es complicado. O sea, es un tema que, y además, y que atañe a todo el mundo. Y supongo que, bueno, pues todo esto, llevas tú ya una trayectoria, ¿no? Lo sabes, de llevar varios años en la banca. Y quería también tratar un tema, porque, claro, es un mundo muy competitivo. O sea, tienes que estar sometido a tratar con enfados de clientes, a tratar con presiones o tener que colocar cierto producto. Bueno, colocar no, sino como que ahora mismo, ¿no? Tenemos este producto. Tienes que hacer de comercial, tienes que hacer de asesor, tienes que hacer. ¿Cómo llevas la presión en la oficina? O sea, o en este tipo de trabajo. Y yo creo que hay una primera parte importante que es la presión es buena, depende en qué sentido. O sea, tú tienes que llegar al trabajo motivado. O sea, tú tienes que, como en cualquier otro trabajo, hay exigencia, pero esa exigencia es en parte positiva. O sea, tú tienes que autoexigirte y si te llega exigencia, pues como que dar el callo que tú estás allí. Claro. Una vez hayas superado, sí que es cierto que es algo que yo he ido aprendiendo con el tiempo. O sea, tú cuando llevas poco tiempo, pues todo el trabajo te lo llevas a casa. Ostras, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, y le das un poco de vueltas, pero ya con el tiempo, pues primero que vas aprendiendo, o sea, esto es trabajo, esto es vida personal,
y entonces separas unas cosas unas de otras. Obviamente, pues si te ha pasado algo, pues estás preocupado, estás un poco más rayado o lo que sea, pero aprendes a autogestionarte un poco y eso es con el tiempo. Y después otra cosa muy importante que al final va relacionado con un poco los hobbies es yo en tema de estrés le hago mucho el deporte, el baile. Uh-huh. O sea, porque una de las aficiones que, aparte, ¿no? que del fútbol que compartimos. hemos dicho que compartimos es el mundo del baile. Exacto. Pues mira, ya, si quieres, dejamos aparte mundo finanzas, mundo inversiones. Creo que ya lo hemos tocado bastante. Vale. Espero que haya servido para la gente. Te agradezco otra vez que te hayas abierto en este aspecto. Y me gustaría, bueno, pues también saber un poco de tus aficiones, ¿no? ¿Cómo descubriste el mundo del baile? Y bueno, ¿cómo descubriste el mundo del baile? Vamos a empezar por ahí. Eso es sencillo. O sea, al final mi primo realmente es la persona que montó una escuela o empezó montando escuelas y todo. Y empiezas yendo allí como vente, apúntate, ayúdame aquí, ayúdame no sé dónde. ¿Hace cuánto de eso? Hace años. O sea, te mentiría si igual te digo 10, 12 años. O sea, llevas 10 años bailando. Mentira. O sea, después lo dejas. Después lo dejas vale, un tiempo, vuelves, o sea, con reenganchas. altibajos, Sí. de idas y venidas. Y es más hobby. Pero sí que es un mundo que, bueno, que al final tú también conoces, David. Primero que es un mundo, yo lo veo muy sano. O sea, tú puedes salir a divertirte sin tener que relacionarlo con alcohol, que muchas veces es Sí. Sales de fiesta y Sí. metes el alcohol que... O sea, es muy... Choca mucho la diferencia de una discoteca a otra. Sí, Porque no tiene nada que ver, ¿eh? exacto. Y después hay otra parte que es de sociabilizar, bueno, que de conocer gente, de hablar con todo el mundo, de que no influyan... En muchos otros sitios también, ¿no? Pero que no influyan la edad, ni a de dónde vienes, ni a qué te dedicas. O sea, al final vas a divertirte. Claro. Vas... El hecho de que bailo con una persona, bailo con otra, te da un poco igual con quién bailar, porque al final es un voy a pasármelo bien. Sí, es este ratito, me lo voy a pasar bien con Exacto. esta persona, le voy a sonreír Exacto. y nos lo vamos a gozar. Pues bueno. eso es una de las cosas que al final ayuda mucho a desconectar y a Menos mal, y a separar. ¿no? Menos mal. Menos mal, porque si no, de tanto estrés ya petaría la cabeza. Bueno, pues Sergi, ¿qué te parece si ya vamos encarando un poco la recta final? ¿Vale? Creo que antes de seguir, de encarar lo de la recta final, ¿te gustaría, no sé, algún tema que creas que se te haya quedado en el tintero o puede ser que no? Pero yo creo que hemos hablado mucho de muchos temas. Yo creo que le hemos metido caña y hemos sido extensos. Yo siempre dejo al final como un espacio por si hay algo que le ha quedado al invitado a hablar de, no sé, de su tema, de su ámbito, que puede ser que no, pero por si acaso. No, yo creo que no. Vale. Sí que es cierto que como en todo, todos los ámbitos, se nota la aceleración en tema de tecnologías, en tema de... O sea, todo el mundo va a una velocidad mucho más rápida y eso se nota en estos ámbitos como en cualquier otro. La banca no se escapa de la tecnología. No se escapa. Y se tiene que actualizar como cualquier otro lugar. Pero se nota. Y la gente... Porque claro, los jóvenes, ¿no? Lo tienen muy por la mano. Pero ves que a la gente mayor le cuesta... Sí, y por eso se adapta. O sea... ¿Se adaptan bien? No, me refiero a que va para todo el mundo. Es decir, vale. si tú haces tecnología también es para los jóvenes, pero la persona mayor que por lo que necesita tienes esa necesidad de contacto humano, de ir y hablar, obviamente sigue, o sea, todo eso sigue. Porque ya veremos de aquí 40 años cómo va todo. Es difícil porque es verdad que antes había más gente, ¿no? En la oficina, ahora ya pues es muy sencillo, ¿no? Cualquier gestión o cualquier movimiento lo puedes hacer directamente desde el móvil y es muy sencillo. Sí. Y bueno, pues nada más. Si quieres vamos encarando ya el final, ¿vale? Vamos a hacer un poco vamos a ir, esto va rápido. Ya verás que es pim pam, sección por sección. Vale. Vale, entonces, la primera de todo, que antes hemos dejado en el tintero, ¿vale? Me gustaría retomar el tema viajes, ¿vale? Sé que es algo que te gusta mucho. Y bueno, básicamente, o sea, sin enrollarnos tampoco mucho, es aquí, o sea, ¿qué recomendarías tú de los viajes que has hecho de ir a alguien? Es decir, mira, pues yo fui a este país y me lo volvería otra vez. ¿O le recomendarías a tal persona, a cualquier persona, ir a este país? A mí
uno de los países que más me sorprendió fue Cuba. ¿Cuba? ¿Has ido a Cuba? Sí. ¡Qué cabrón! Y Yo quiero ir. Y sí que es cierto que aquí ya no entro, que creo que está un poquillo peor o un poco peor porque yo fui hace 4 o 5 años, pero hay una parte, bueno, al final cuando bailas salsa cubana, Sí, pero claro. eso, No, sí, yo quiero ir por eso, básicamente. pero realmente hay una parte de las personas que están allí, ¿no? O sea, te enamoran mucho la manera de pensar de muchas personas, de vivir, de eso. Ese fue un país, cuando tú viajas muchas veces dices, vale, he ido aquí, me ha gustado y ya está. Pero en cambio hay países que dices, ostras, aquí volvería. O sea, notas como que te cambia un poco, ¿no? Te cambia o te O al menos impacta. la experiencia te impacta, ¿no? Sí, como que al final ves que a mucha gente de, vale, no tengo nada y soy feliz, ¿no? Ujú. Y me voy a bailar. O Qué bueno. ese mundo, esa que pasa en muchos otros países, Sí, sí. a mí me gustó. O sea, que es un sitio que también recomiendo Qué mucho. bueno. Una vez de aquí, recomendación, Cuba para ir a todo el mundo. Vale, seguimos. La anterior, bueno, hace ya 2 podcasts, me parece, creo que fue el quinto, este es el 8º, ya. Susana, que vino a hablar de política, bueno, es mi tía también, sí, también baila, no sé si la has visto alguna vez, puede ser que no hace tiempo que no va por la escuela. Propuso una sección que es hacer una lista de Spotify del podcast. Entonces, el anterior invitado puso su canción, que me parece que fue Watch Part 2, ¿no? Y tú puedes añadir una canción, la que quieras, a la lista de las gafas de todo de Spotify. Que por cierto, la tengo que crear todavía. Supongo que para cuando salga este podcast ya estará creada, pero Podríamos poner como la que quiera, espera que me la apunto. como el viernes fue lo de la escuela y tal, y estaba la Helen Favelo, Vale. la del WhatsApp, que esa es guay. Vale, venga, pues Helen Favelo, WhatsApp. Hostia, qué bueno. La haré ilusión, ¿eh? Se lo voy a pasar. Vale. Pues ya tenemos 2 canciones. Tengo que preguntar a todos los Estamos avanzando. invitados uno por uno, porque claro, ya en verdad habría 8. Que han venido 8 invitados. Vale. Esta la tengo que añadir. Helen Favelo, WhatsApp. ¿Qué más? Seguimos. Pues igual que Susana en su día creó esta sección, yo siempre dejo al final un pequeño espacio al invitado por si tiene alguna idea, sección, formato, algo para aportar al podcast. O mira, pues ahora mismo no se me ocurre nada, no pasa nada, seguimos. Pero si se te ocurre algo que, no sé, o que hayas pensado... Y igual ya te lo diré, pero estaría bueno como que hacer una pregunta muy, como siempre se hacen en muchos otros programas, ¿no? Una pregunta Una pregunta muy concreta, ¿no? Exacto. Como, ¿cuánto dinero tienes en el banco? Tal, no No, sé qué. igual no tan agresiva, Sí, pero no, algo me así. refiero Sí, algo sí. fijo, ¿no? Como la resistencia, ¿no? Sí, Que lo sí, hacen sí, así. ¿no? Alguna cosa así estaría Vale, divertida. pues me la apunto por si... Si se me ocurre la pregunta y eso ya... Ya sería lo suyo, ¿sabes? Te lo he lanzado muy al Ya. aire y después he quedado... No, pero el concepto me gusta. Una pregunta fija y... Sí, eso sería bueno. Vale. Pues hablando de preguntas, tienes una pregunta que te ha dejado el invitado anterior, ¿vale? Que fue Nico. Supongo que ya lo habrán visto todos. Ir a verlo, si no, cabrones. Que es la siguiente. Él dijo, para el siguiente invitado tienes que hacer la siguiente pregunta. ¿Qué se aprende más? ¿De preguntas o de respuestas? Y que explique un poco por qué. Es un poco... De preguntas. Vale. O sea, a mí cuando me veo con las personas o me veo con gente, soy más de escuchar y que la otra persona hable. O sea, Al es final, de escucha activa, ¿no? sí, al final si tú hablas, te escuchas a ti mismo y no escuchas o no puedes llegar a aprender o abrir un poco los ojos porque a veces tú te puedes encerrar en una cosa cuando no es así Claro. o puedes cambiar de idea. Entonces yo creo que al final es más de escuchar, de preguntas, que no respuestas. Qué bueno, muy bien respondido. Oye, está bien, ¿eh? Es que a veces digo, no sé, porque claro, no sé el siguiente invitado que va a venir, porque claro, a veces me cuadro que viene uno, viene el otro, luego subo Vale. el último que he grabado. Entonces no sé a quién le va a caer, pero me ha gustado la respuesta. Pues ahora tú tienes derecho, tienes derecho a hacer una pregunta para el siguiente invitado. No sé quién va a ser. No sabemos quién va a ser. Así que puedes hacer la pregunta que quieras.
De lo que quieras. Luego ya siempre digo lo mismo. ¿La pueden responder o no? Por ejemplo, en el segundo, una pregunta, como has dicho antes, un poco más agresiva, que era ¿cuánto dinero tiene el banco? Y lo respondió. Ostras. Digo, joder. Sí, dije, muy bien. Podríamos decir a dónde te gustaría viajar el próximo. ¿Cuál sería tu próximo destino? O... Vale. El problema es que el tercer invitado ya dijo algo parecido. Como el próximo verano, ¿dónde te gustaría viajar? Me parece que se la hice a Osama. Tenemos que cambiar. A ver si se te ocurre otra. Si no, da igual, podemos O si repetir, no, si no es el mundo del baile, es si te gustaría probar de bailar o apuntarte a alguna cosa así parecida. Vale. Que al final hay un tema de cuando empiezas en esto de vergüenza, de... Sí. Entonces hay mucha gente que es un poco más... Vale, entonces la pregunta sería... ¿Te apuntarías a bailar? Vale, venga. Si baila, pues no le podemos Ya, hacer. si baila, bueno, pues... tendré que pensar en otra. O si, Vale, si baila, va de otra. pues si baila, a enseñar. ¿A enseñar? ¿Cómo enseñar? O sea, si te gustaría ser profesor o... No, porque tú ya sabes quién va a venir. No, Vale. no. Otra. Pues que Albert, es que no sé si va a venir. Todavía tengo que cuadrarlo. Por eso. Pues podríamos decir si ahorra mensualmente. Venga, va, me gusta. Es así. Así, sí. Vale. Es así que la Si pondré. ahorra mensualmente. Me gusta. Y si se apuntaría. Igual la ponemos esta última y ya está. ¿Sí? Sí. Vale. Yo lo hago las Suena dos por mal. si acaso. Vale. Muy bien. Pues ahora vendría. Bueno, pues. Has dejado la pregunta para el siguiente invitado, pero también tienes derecho a invitar a alguien. Entonces, no hay prisa. Si quieres luego corto, si tienes que pensar. Esto es tranquilo, no hay prisa de nada. Piensa en alguien que tú quieras invitar y pues le hacemos la invitación formal desde aquí. Bueno, Esa es la idea. al final yo creo que invitaremos al vínculo que nos ha unido, ¿no? Ya lo tienes claro, ¿no? Sí, yo creo que iremos por ahí. Entonces bien. invito desde aquí a mi primo. Muy bien. A Bueno, ver, hazle un poco más. Virgili, vente aquí que estarás bien, te lo pasarás bien y seguro que puedes explicar mucho. Muy bien, Virgili. Estás invitadísimo a las gafas de todos, ¿vale? Te ha invitado aquí tu primo, el Sergi, así que te quiero ahí sentado, ¿vale? Desfilando. Qué broma, hombre, un saludo, guapo. Pues nada más. Quedaría firmar el espejo, Vamos. ¿vale? Y bueno, antes de eso, la promoción. Si te gustaría promocionar algo, tienes un espacio para no sé, tu cuenta de Instagram o algo, lo que tú quieras. No vamos a promocionar nada. ¿No? Yo creo que vamos a promocionar el podcast, que al final es lo que, Hostia, muy es lo bien. que es importante. Ay, sí me gusta. Que al final está muy bien y que siga creciendo. Muy bien, muchas gracias, tío. Vale, pues ahora para el tema de firmar el espejo, que ya es lo último que queda. Vale, pues espérate, porque me activo esto. Voy a quitar los micros un segundo. Vale. Fuera y... Vale, pues... A ver. Ahí estamos. Al lío, vámonos. Ya es lo último. Así que, a ver si esto se gira. Ahora, ahí está. Pues nada, coge un rotulador, el que tú quieras, el color que quieras. Lo meteremos con el azul. Ahí está. Eso es. Muy bien. Y ahora aquí como si hiciéramos una foto, ¿vale? Pues luego hago captura, ¿vale? Ahí está. Espera que se vea ahí. Eso. Ahí. Ahí. Bueno, metemos por No, ya está bien. ¿Sí? Sí. Bueno amigos, pues nada más. Ya hemos firmado. Estamos de vuelta. Y pues nada, gracias por estar ahí. Espero que os haya gustado. Sé que a lo mejor han sido temas un poco densos porque, bueno, pues es un tema que es difícil de entender. Yo todavía me parece que hay algún concepto que todavía no he pillado, Sergi. Me vas a disculpar. Pero, bueno, al menos mejor que de cuando he venido, desde cuando ha empezado el podcast ahora, algo he aprendido. Eso es Así importante. que te lo agradezco muchísimo.
¿vale? Nada más, darle like, suscribiros al canal de YouTube, compartirlo, por favor, me ayuda muchísimo y lo agradezco de verdad, de corazón, desde este corazoncito. Así que nada más, esto ha sido el mundo, esto ha sido las gafas de todos y esto ha sido el mundo visto a través de las gafas de Sergi Cedeño. Gracias amigos, nos vemos. Gracias. Hasta Hasta luego. luego.